les enviamos un gran saludo, y a ustedes que muchos que nos ven en diferido, que están trabajando y luego llegan a casa y nos empiezan a ver, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en el estudio bíblico del miércoles de la IBM. Hoy el libro del Éxodo, capítulo 25. Vamos a entrar en una sección bastante, vamos a llamarla árida, simbólicamente hablando, porque vamos a estar entrando en todo lo que habla del diseño del tabernáculo. Y durante muchas semanas vamos a tener que irlo entendiendo uno a uno. No podremos verlos todos como quisiéramos en una sola, imposible. Pero vamos a ir tratando de cubrir al menos uno o dos de los elementos del tabernáculo. Hoy el capítulo 25 del Éxodo, que nos lleva a seguir de donde el bosquejo analítico que primero vimos. Hemos cubierto ya la parte de el Israel en el Sinaí, hemos visto el código de la alianza, hemos visto la conclusión de la alianza en el capítulo 24, y hoy entramos a ver todo lo que significan las normas sobre esa construcción del tabernáculo y todo lo que tiene que ver con el ministerio, de cómo se debía acercar el hombre a Dios y cómo debía adorar el hombre a Dios. Son dos cosas que Dios está estipulando en el capítulo 25, el acercamiento a Él y las pautas para adorarle a Él. Así que sobre esa sección que va hasta el capítulo 31, verso 18, desde el capítulo 25, es donde vamos a estar, hermanos, estudiando a profundidad el Éxodo. Así que hablamos de la conclusión de la alianza la semana pasada, y hoy quiero que entremos a hablar del modelo del tabernáculo. Y para eso vamos a ver primero el capítulo número 9, el capítulo 25 del 1 al 9. Allí está lo que Dios pide primero para concebir el tabernáculo. Lo primero que Dios pide es una ofrenda, los materiales con los cuales Dios quiere construir este tabernáculo. Dice el texto claramente, y fíjense lo primero que quiere que veamos el escritor del Éxodo, lo que él quiere que entendamos primero es que la concepción del tabernáculo no es una proyección de Moisés, sino que el tabernáculo se concibe de acuerdo a lo que Jehová habló a Moisés. Ahí lo tienen. Jehová habló a Moisés diciendo. Es el gran enunciado que nos arroja a entender que todo lo que va a decirse del tabernáculo se está diciendo ¿dónde? Pues el verso 18 nos ubica el lugar donde está ocurriendo esto. Dice el verso 18 del capítulo 24: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es en el monte, es en la presencia de Jehová, donde Jehová habló a Moisés, dice el verso 1 del capítulo 25, diciendo. Así que la expresión del tabernáculo, tal como nosotros lo vamos a entender, se dice desde el monte en medio de la nube, donde Moisés está hablando con Jehová.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a decir del tabernáculo, todo el diseño absoluto, se lo entrega Dios a Moisés. Nunca fue Moisés pensando, invocando, por decirlo así, el hecho de que para él, quien fabrica este tabernáculo, no es Moisés. Es decir, no hay una concepción humana en todos estos elementos. Pero todo lo que se va a decir del tabernáculo, todo, es simbología transcrita, vamos a decirlo así, en términos humanos, de las realidades espirituales que Dios quiere comunicar al pueblo. Por eso cuando dice claramente el verso 1, y si ustedes se fijan en el Éxodo, el verso 1 del capítulo 25, solo eso dice: Jehová habló a Moisés diciendo, y ahí termina el verso. Porque claramente, de alguna manera, aunque nunca nosotros tenemos que entender que los versículos en la Biblia no son una invención de los escritores bíblicos. Eso apareció después de Cristo, miles de años después, allá por el 1500 y algo. Pero lo que sí tenemos que entender es que claramente quitemos que no existe el verso 25 y conectemos el verso 1 con el verso 18 del capítulo 24. Así entendemos mejor dónde se están hablando estas palabras. De manera pues que es del pensamiento de Dios que sale el modelo del tabernáculo. Moisés lo escucha y luego el Espíritu Santo va dándole a Moisés, va escribiendo Moisés todo el modelo que se le entrega a él. De manera que fíjense que Dios le dice a Moisés, después de haberle dado este modelo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjense entonces, primero, que los materiales para la construcción del tabernáculo están estipulados por Dios, y esos materiales se tienen que dar en una ofrenda. En una ofrenda. Esa ofrenda tiene que participar todo varón del pueblo de Israel. Pero él dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda.
tenía que evaluar Moisés si había alguien que esa ofrenda la diera con un segundo interés. Esa ofrenda no se podía aceptar. La condición para que el tabernáculo, los materiales se aceptaran, era ofrenda. Y esa ofrenda tiene que ser de voluntad, de corazón. Por eso él hace énfasis, que tomen para mi ofrenda. Y al final del verso 2 dice, tomaréis mi ofrenda. ¿Cómo se va a tomar? Toda la que le diere de su voluntad de corazón todo hombre. Fíjense entonces que el tabernáculo, sus materiales, porque todavía no está hecho, estamos hablando de los materiales. Los materiales tienen que ser dados de corazón. De corazón. Eso se consideraba una ofrenda personal de Dios para el propósito que Él quería. Dios define cuáles son esos materiales, no Moisés. Esta, dice el verso 3, es la ofrenda que tomaréis de ellos. O sea que la ofrenda no la define Moisés, la define Dios. Y algo que encontramos en esta ofrenda es que al darse de corazón, es que Dios la quiere de voluntad. Si es de voluntad, quiere decir entonces, cuando descubramos en el sentido cristiano, ¿por qué es de voluntad? ¿Por qué es de corazón? Bueno, porque si ustedes se van a Juan capítulo 1, quisiera que me acompañaran allá, Juan capítulo 1, hace una remembranza de esta palabra, de ese tabernáculo, y cuando uno lo lee, puede encontrar un sentido cristiano de lo que este tabernáculo representa ahora, o de dónde, o mejor dicho, la realidad detrás de este tabernáculo, porque el tabernáculo es un modelo de una es un esquema, es una fotocopia, es una copia, es un modelo, no es la realidad, es un modelo. De manera que Juan dice en el Evangelio de Juan, verso 1, verso 14, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El equivalente de Juan 1:14 es Éxodo 1:9. ¿Por qué? Porque Dios pide que todo se dé de voluntad y corazón para la construcción de su tabernáculo. Como el tabernáculo es un modelo, lo dice el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero en el 8 le dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Van viendo? ¿Se dan cuenta? Dice, y harán un santuario para mí, dice el verso 8 del Éxodo 25, y habitaré en medio de ellos. Entonces Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o en medio de nosotros, que es lo mismo. Entonces nosotros entendemos que la palabra griega, por ejemplo, habitó,
entre nosotros. Es una palabra que su traducción al español no nos capta el sentido que está diciendo en la traducción griega. En realidad está diciendo, y puso su tienda de campaña entre nosotros. Y puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Se entiende? Sí, pero es un verbo, habitar ahí. Puso su tabernáculo pero es que es un verbo. Y decir puso un tabernáculo todavía es bien difícil. El sentido. Es como que él dijera, y él ejerció tabernaculió entre nosotros. Eso, así es como se debe de decir realmente. Eso es lo que Cristo hizo. Puso su tienda de campaña entre nosotros. Es decir, el verbo que se hace carne, el cuerpo que toma, que es de Dios, es tabernáculo para Él. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma. Dios es infinito, no tiene forma. Es espíritu infinito y nadie lo puede ver. Pero encarnado en Jesucristo es la única manera en que se pudo ver y se puede ver todavía. Y por eso en Colosenses 1:16, Pablo dice que en Él, en Cristo encarnado, en Él habita la plenitud de la deidad. De manera que los judíos, claro, ellos no entienden eso. Eso está 2000 años adelante de ellos. Nosotros lo entendemos hoy en el sentido del tabernáculo, pero ellos no. Para ellos el tabernáculo es, fíjense bien, como dice ahí, es un santuario para Jehová, donde la presencia de Jehová habitará en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué los judíos desde el principio nunca pudieron concebir a Jehová habitando de una manera, la presencia pues de Jehová no está, fíjense bien, en el pueblo, sino está en medio del pueblo? ¿Dónde? En el tabernáculo. Después en el templo que hizo Salomón, y todavía conservaban ellos el tabernáculo. De manera que para un judío del Éxodo, ¿qué iba a ser el tabernáculo? El santuario donde está la presencia de Jehová. Eso era. Eso era. Eso era. Por eso, ese tabernáculo, cuya realidad espiritual, fíjense bien, se encarnó en Jesucristo. Que la presencia de Dios está ahora en Jesucristo encarnado. Porque ver a Cristo es ver a Dios, es ver al Padre. El que me ha visto a mí, le dijo a Felipe, ¿qué? ¿Ha visto a quién? Al Padre. Por eso ya no va a haber, dice el escritor de Hebreos 8, un tabernáculo como el del Antiguo Testamento para nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad de ese tabernáculo es Cristo y de todo lo que está dentro de él. Pero aquí, imposible. No está revelado así. Solamente se promete aquí la presencia de Dios entre los judíos. Y debemos de entenderlo así. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, hermanos, es un diseño. Los materiales con los que se está construyendo son específicos de Dios para el tabernáculo. Cada material, pues, tiene en sí mismo, fíjense bien, la obediencia
a que el tabernáculo se construya no por los parámetros humanos, sino por los parámetros divinos, pero usando elementos de esta creación, porque son, dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, tejones, madera de acacia, aceite, piedras de ónice, engastes para el efod, para el pectoral. Todo eso, los judíos tuvieron que conseguirlo específicamente como Jehová dijo. De manera que se recogen los materiales con la condición de que sean dados voluntariamente y de corazón. Como voluntariamente y de corazón, el Espíritu Santo nos enseñó que Dios dio a su Hijo unigénito encarnado. Cristo voluntariamente se hizo hombre, para que voluntariamente Él, muriendo en la cruz del Calvario, nos garantizara la presencia de Dios, quien voluntariamente también nos aceptó a nosotros, como dice Efesios 1, ustedes lo han leído, que dice que somos aceptos en el amado. Pero antes dice que Dios de su voluntad nos llamó, nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Perdón, de manera que descubrimos que el tabernáculo lo da Dios, que Dios mismo pide que se reúna el material voluntariamente, que sea de corazón y que sean específicos de la orden que Él da. Ahí no puede ir nada que yo invente que me guste, porque Dios no lo iba a aceptar. Dios le advirtió a Moisés y le dice en el 8, conforme, ahí está, conforme, no como tú digas o los demás opinen, es conforme a todo lo que yo te muestre. No es como a mí me gusta. El acercamiento, pues, la adoración a Dios, no la definimos los hombres, la define Dios. ¿Van viendo, hermanos? Pero aquí estamos otra vez en el Antiguo Testamento. Ninguna de estas cosas valen para nosotros en nuestro culto nuevo testamentario. Ninguna. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, dice claramente Jehová en el verso 9, el diseño del tabernáculo. No le está diciendo la realidad del tabernáculo, le está diciendo el diseño del tabernáculo, no la realidad del tabernáculo. Sí, ¿verdad, hermanos? Miren bien por qué es un diseño. ¿Cuál es la diferencia entre diseño y realidad? Bueno, eso lo explica el escritor de Hebreos en el capítulo 8. Quisiera que me acompañaran para que veamos esa realidad y no nos dejemos sorprender por algunas, hay algunos, lo digo con mucho respeto, por supuesto, hay, no algunos, sino muchas congregaciones que hoy meten estos elementos del Antiguo Testamento dentro del culto cristiano evangelístico del Nuevo Testamento. Y eso es una afrenta seria para Dios. Eso es despreciar la realidad. Para explicarlo mejor, Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y escuchen bien, ministro del santuario,
del santuario del cielo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Leyeron conmigo? ¿Verdad? Si hay un verdadero tabernáculo, ¿por qué dice él verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? ¿Quién levantó el tabernáculo del Antiguo Testamento? ¿Quién lo levanta? ¿Quién dijo Dios que lo hiciera? ¿A quién le dijo Dios que lo hiciera? A Moisés. El tabernáculo del Antiguo Testamento lo levantan los hombres, pero con el modelo de Dios. Cuidado. El tabernáculo del Nuevo Testamento, que es el verdadero, no es un modelo, sino la realidad. Lo levanta el Señor y no el hombre. ¿Van viendo? ¿Van viendo? Esto, hermanos, hay que entenderlo cristianamente en Hebreos 8, pero también hay que entenderlo como dice el verso 5. Dice, los cuales sirven los sacerdotes del presente cuando escribe el escritor de Hebreos, todavía había un sacerdocio al estilo del Antiguo Testamento en el pueblo judío. De hecho, ustedes saben que el problema de la comunidad cristiana del libro de los Hebreos es que por ser hebreos y venir de este sistema, de este sistema de acercamiento y adoración a Dios basado en el tabernáculo que erigió Moisés, y saltar al sistema de adoración y de acercamiento a Dios del tabernáculo que erigió el Señor, que es el verdadero, significaba para un judío abandonar todo lo que se hacía en el sistema religioso judío para adorar solo a Jesús. Que ahí está el problema. Que para adorar a Jesús, ustedes me están viendo allá en casa, ustedes también están acá, y usted que está en diferido, detrás de mí, usted solo ve una pared blanca. Usted no ve nada en este momento. No hemos puesto cortinas, no hemos puesto otras cosas, porque en realidad el culto cristiano carece de símbolos y de imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque todo eso está en ¿quién? Está realizado en ¿quién? En Cristo. Y por eso no tenemos imágenes los evangélicos. Se nos prohíbe una imagen de culto, cuidado. No significa que no podemos poner flores, no significa que no podemos recordar aquí, sea un verso o sea el nombre de la iglesia, porque estamos recordando a Cristo. Lo que estamos hablando es que no puede haber un elemento al cual nosotros le rindamos culto como realidad espiritual, porque la única realidad espiritual verdadera a la que le rendimos culto es Cristo. Es Cristo. De manera que el escritor de Hebreos dice, estos sacerdotes en el tiempo de él sirven a lo que es verso 5, Hebreos 5, 8, 5, perdón. Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí está. Figura y sombra. Figura, esquema, borrador, ensayo, todo lo que ustedes quieran que no es realidad, pero me da una idea de lo que era o iba a ser la realidad. Y sombra, porque no es la realidad misma. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, donde estamos en Éxodo, diciendo, mira, le dijo Dios, haz todas las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el monte. De manera, hermanos, vamos a regresar allá al Éxodo. Ahora entendemos que esas personas, esto lo digo con respeto, que le dicen a uno, gran viaje a Israel. Esos viajes son caros porque ahora cuestan, no sé si cuesta, antes costaban como 50,000 lempiras, hoy yo creo que han de costar más. Vámonos para Israel. Y allá la persona llega a Israel. Y allá le sale alguien y le dice, aquí tengo un modelo del arca del pacto. Y está ungido, le dice la persona. Y ahí viene la gente con eso. Ahí le costó $100, le costó 50, según el vivo que le salió. Otros publican en la prensa, me he fijado mucho, gran viaje a Israel. Traeremos las estatuillas del templo con la unción del templo de Salomón. Y ahí viene la gente con todo eso. Viene con aromas, viene con aceites, viene con un montón de cosas. La verdad es que todas esas cosas, hermanos, usted que me mira, no sirven para nada. Solo son adornos, sin ningún valor espiritual, más que un adorno, eso es todo. Un adorno. Si se entiende, ¿verdad? Que se empolva, se puede quebrar, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran modelo, no eran la realidad espiritual. Pero como el judío en el Éxodo acaba de entender, o acaba, mejor dicho, de salir de Egipto, y son un pueblo que está empezando a conocer cómo Dios quiere que le adoremos, cómo Dios quería que le adoraran y se acercaran a Él, Dios no podía explicarles a ellos las cosas espirituales del cielo por una razón muy sencilla. ¿Quién nos explicó las cosas espirituales del cielo a nosotros? ¿Quién nos las explicó? El que vino del cielo. ¿Y quién fue el que vino del cielo a explicárnosla? ¿Quién? Cristo. Cristo. Y cuando Él se marchó al cielo, dejó su presencia también con nosotros. Nos envió a quién para que continuara explicando Él allí en esa persona también. ¿A quién nos dejó? Al Espíritu Santo y su palabra que está escrita. De modo pues, que para el judío no está eso todavía disponible. Tienen que entenderlo todo por simbologías. Y ahí es donde está el entendimiento que debemos de tener nosotros, de que el judío entiende esta simbología en cuanto a lo que Dios, a través del sacerdocio de Aarón, a través de cómo funcionó el tabernáculo, entendían ellos la santidad, la justicia y el poder de Dios. No tenían otra manera. Por eso no podemos sacar de este contexto del Éxodo y decir, pero si era fácil. No. Eso no está revelado allí para ellos, porque no ha venido Cristo. Pero apuntaba a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está Cristo, pues, pero simbólicamente, no realmente hablando. Así que Él le dice que el diseño de todos los utensilios, así también tenía que hacerlo Él. Así que entró al primero de esos utensilios. Entonces entendemos que el tabernáculo, todo enterito como lo vamos a conocer, no era más que un modelo no real de la realidad espiritual del cielo que la reveló Jesucristo cuando vino y puso su tabernáculo, es decir, se hizo carne y caminó entre nosotros.
y habitó entre nosotros. Dios habitó en Israel en ese tabernáculo. En ese tabernáculo habitó su gloria. Veremos después cómo la gloria de Él va a bajar a ese lugar una vez que esté hecho conforme a lo que exactamente Dios dijo, Dios aprobó, y veremos después cómo bajará la Shekinah y va ahí a estar Dios en medio de su pueblo. Así que son materiales hermosos, piedras, pieles, madera, y piedras preciosas para todo lo que iba a estar ahí. Noten que en el verso 7 hay piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, es decir, la vestimenta sacerdotal, el efod y el pectoral, que lo conoceremos más a fondo después. Así que ahí está el tabernáculo, ahí están los materiales que se van a hacer, y están señalando los materiales para el tabernáculo y para el sacerdocio que está hablando el efod y el pectoral. Muy bien, con eso tenemos claridad de los materiales que Dios pidió en ofrenda. Fíjense bien, en ofrenda. La palabra ofrenda, mi ofrenda, ahí en el verso 2, por ofrenda, la ofrenda literalmente es elevada, así en hebreo es elevada. Se discute qué quería decir mi ofrenda allí, porque es en hebreo algo que se eleva. No se sabe si es que se eleva cuando el sacerdote después iba a presentarla, iba a ponerlo hacia arriba, iba a orar para Dios. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que al ser materiales, pues se entiende que son ofrendas que yo elevo de los dones que Dios me ha dado, físicamente hablando. Es como que yo los elevara para Él, ofreciéndole lo que Él me ha dado. Entonces viene la pregunta: ¿de dónde va a sacar el judío todo esto? Bueno, el mismo Éxodo lo explicó, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó cuando Israel salió de Egipto en esa madrugada? ¿Qué hicieron los egipcios? ¿Qué hizo el pueblo egipcio con ellos? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Es más, Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo que Él iba a despojar a los egipcios. Que cuando el pueblo se fuera, Él iba a hacer que los egipcios le dieran de todo a ese pueblo. Eso es lo que pasó. En la madrugada, todo el pueblo de Egipto les fueron dando oro, piedras, pieles. Todo esto venía de Egipto, la gran mayoría. ¿Se dan cuenta? Que Dios les proveyó a ellos. Luego ellos ahora lo tienen guardado. Y Dios dice: dile Moisés a todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Porque yo sé, le está diciendo Dios, yo les dije a los egipcios que a ellos los llenaran de cosas. Y así fue. Así fue. Esa salida antes de cruzar el Mar Rojo fue tremendo. Fue tremendo lo que ahí sucedió cuando salieron de Egipto. De manera que todo eso Dios lo proveyó de una manera tremenda, tremenda. Fíjense por ejemplo, se los leo y a ver si no miro muy bien ahora. Ahí está. Lean Éxodo 12, 35. Lo leo yo pues. Y el 36.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ahí está, lo leyeron. Está en el Éxodo 12, 35, 34, 35, 36. ¿Lo vieron? ¿Verdad? Dice que ellos le dieron cuanto pedían. O sea, esa era una salida en la que Moisés dijo: pidan lo que quieran a los egipcios, que Dios dijo que los iba a despojar. Fue como que Dios despertó el corazón en los egipcios. No lo sabemos. Algunos dicen, no, es que lo que pasa que claro, esa gente tenía ya 10 plagas encima. Ya no quería ver a esos, ¿cómo se llama? Israelitas ahí. Y esos israelitas seguramente les decían, si no nos dan, no nos vamos. Eso no es verdad. La Biblia no lo dice. Lo que dice es que Dios hizo que los egipcios de corazón le dieran a ellos, porque no fue de mala gana. Y así como ellos le dieron a ellos de buena gana, también el pueblo de Israel va a dar de buena gana a Jehová de lo que Él le dio. Tanto va a ser así, hermanos, que Moisés le va a tener que decir al pueblo más adelante, ya no den más porque ya no cabe todo lo que están dando. Bueno, así esperamos que sea con la IBM, sobre todo usted que nos oye, que está en cualquier país, donde quiera que esté. Así que sea para que nos ayude también a que este ministerio salga adelante. Mire, hay mucha gente que tiene muchas cosas y Dios se las pide. Dios se las pide. Usted tiene algo en su casa que va a servir para la iglesia, llévelo a la iglesia, llévelo para Él, pero tienen que darlo de voluntad. Tienen que darlo de corazón como Dios ha pedido acá. De manera que fíjense, Moisés ahora escucha lo que Dios dice. Acuérdense que todos estos capítulos del 25 al 31, 18, es Dios hablando. Ahí no está hablando Moisés. Moisés solo está oyendo. Es Dios hablando. Y ahora le va a decir cómo va a ser el primer utensilio que Dios menciona, el arca del testimonio. Dice, y aquí vamos a quedarnos por hoy: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y la harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea, con las manos eso no se puede tocar. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, es decir, una tapa, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los 2 querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al otro, enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, es decir, las tablas de piedra. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo, pon atención, de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ahí yo te hablaré, desde ahí te declararé todos mis mandamientos, le dice Dios. Es decir, el arca del testimonio
es el trono de Dios. Dios iba a tener su trono en esa arca del testimonio. Eso es lo que significaba esa arca. Donde esa arca estuviera, fíjense bien, estaba el trono de Dios. Fíjense bien otra vez. En un modelo, Dios por simbología le dice al pueblo, yo estaré allí. Su presencia no es simbólica, es real. Pero el utensilio es simbólico. Se construyó realmente, pero no es que el arca tiene un poder, sino que Dios en ese lugar, en ese utensilio, Dios dijo, yo desde allí te hablaré a ti, le dice. Es decir, allí estará mi presencia y de ese será mi trono. Eso le está diciendo. De manera que para que lo conozcamos y lo miremos bien, le vamos a saltar algunos de los párrafos que están ahí y vamos a ver el tabernáculo, y quisiera que los hermanos que están en la web lo puedan ver también. Lo explico de esta manera. No podemos ver el arca porque está aquí adentro, donde está saliendo el humo del incienso. Aquí hay una cortina y aquí está el arca en esta parte, el lugar santísimo. Ya lo vamos a ver. Pero todo esto es el tabernáculo. Como pueden ver, el tabernáculo está en medio del pueblo. Aquí están estas ovejitas que trae esta persona para pagar por sus pecados. Lo va a recibir el sacerdote. Nadie puede entrar aquí, solo el sacerdote. Nadie. Ni nadie se puede acercar a ver y a husmear aquí porque muere. De manera que aquí le lleva al sacerdote. El sacerdote entra con ellos y la va a degollar, las va a dar en holocausto para Dios, para el perdón de los pecados de esta persona. Fíjense cómo era. Lo veremos más adelante. Les quiero mostrar el arca. Este es el arca. Jonathan, ese es el arca. Aquí están las argollas, aquí están las acacias revestidas de oro, siempre las tiene que tener. No se puede tocar con las manos. El que toca, muere. ¿Se acuerdan de Usa? ¿Se acuerdan de Usa? Usa murió porque Usa ve que el arca se va a caer y él no quiere que se caiga, ¿verdad? Él de buena manera la apoya, pero él se muere. No muere porque el arca tiene algo en ella que lo electrocuta. No. Muere porque el arca simbólicamente era para ellos santa, intocable, porque allí Dios dijo, yo hablaré a través de ella y allí estará mi trono, mi presencia. No se podía tocar. Nadie podía tocarla. Ser un trabajo que estaba hecho para alguien que Dios dijo, solo estos pueden agarrar las varas, que van a ser los levitas que se van a encargar de agarrar. Nunca pueden tocar esto, solo las varas. Eso sí lo pueden agarrar y llevarlo, porque el arca es móvil. Este es el propiciatorio o la tapadera. Estos son los dos querubines viéndose frente a frente con sus alas extendidas. El frente a frente con alas extendidas iba a significar los querubines como los que protegen, los que detienen el acceso a la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes, también, caramba, 5 minutos y terminamos. Fíjense entonces, cuando el Señor dice en el Génesis 24, capítulo 3, Génesis 3, 24, es
echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es para guardar, los querubines son guardianes aquí del acceso a la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es como ellos iban entendiendo que no había un acceso directo a este Jehová, sino era por medio de todo el sistema de adoración del tabernáculo, con sus utensilios y con el sacerdocio de Aarón. No había otra manera. Recuerden que más adelante Moisés, cuando haga el pacto con el pueblo, va a rociar sangre aquí encima del propiciatorio que cubre el arca. Adentro de ella, si lo levantamos, van a estar las dos piedras y la vara de Aarón que va a reverdecer. Lo miraremos más adelante. Por hoy termino con esto. Tiene 4.5 pies de largo y 2.25 de ancho y 2.25 de altura. ¿Verdad? No es tan pequeño, ¿verdad? No es tan pequeño. No es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Se podía llevar y manejar bien. El arca era el símbolo de la presencia y la gloria de Dios. Números 14:43. Vámonos para que ya vayamos terminando. Números 14:43. Fíjense allí otra vez. Número 14:43. ¿Sí? Que se habla en cómo Moisés derrota, cómo acontece la derrota en Horma. O en Jormá. Dice el 43, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. ¿Qué quiere decir que no estará Jehová con vosotros? Que el arca no iba a ir a la batalla. Esto era lo que ellos llevaban a la batalla. Ella iba adelante. Cuando el arca va, ellos dicen, la presencia de Dios viene con nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? El testimonio del Señor, escrito en 2 tablas dadas a Moisés en el Sinaí, eran los únicos 2 artículos dentro del arca. Primer libro de Reyes 8:9, ahí lo van a encontrar. El arca tenía varias denominaciones. Se le llamaba el arca de Dios. En el primer libro de Samuel 4:21-22 dice el arca de Dios. El arca del poder de Dios, Salmo 132:8. El arca del testimonio, Éxodo 36, porque claro, empezó siendo la presencia de Dios donde Él dicta su testimonio, su ley, lo que Él quiere al pueblo, su presencia, su trono. Ellos entendieron que era el trono de eso, y por eso la jugada que hizo David fue una jugada tremenda, que 2 minutos nos quedan, que uno queda viendo esa jugada de David política y los teólogos discuten y dicen, ¿por qué Dios permite eso de David? ¿Por qué Dios le permitió eso a David? Dios sencillamente, hermanos, no lo sabemos, pero a Él le plació y utilizó los fines políticos de David. Porque David, cuando se recupere el arca de los que la tenían los filisteos, ¿se acuerdan? La manda traer. Y David tiene una jugada política. David quiere que todas las 10 tribus vengan a un solo lugar donde ellos se encuentren con Dios. Y así, en ese mismo lugar donde va a estar el arca del testimonio, o el arca del poder de Dios, o el arca de Dios,
Él mandó a poner su palacio. Qué vivo, ¿verdad? Entonces dice, el arca va a estar en Jerusalén. Y en Jerusalén pongo mi palacio. Cuando vengan todos, me tienen que ver a mí también, dice David. Y así los logró unir a todos, David. A todos los unió. Porque el judío pensó así: donde esté el arca, está Dios y su trono. Donde esté el arca, por lo tanto, allí está la presencia de Dios. Y donde esté la presencia de Dios, allí es santo. Entonces, así fue como Jerusalén fue el lugar donde puso el arca David. Así David santificó ese lugar y hizo que Jerusalén fuera el lugar de la habitación de Dios. ¿Qué les parece? Y logró políticamente unir a todo Israel. Fue una jugada de David eso. Y Dios lo permitió. La utilizó para su gloria. Dios lo utilizó. Él dijo: yo elegí Sión como mi monte santo, dice Jehová. Yo elegí Jerusalén. No fue David. Dios lo que hizo fue usar ese deseo de David. Así que, hermanos, ahí tienen ese utensilio hermoso, maravilloso, que ya no tiene ninguna validez, ¿verdad? Seguro que vieron la película Indiana Jones y el tesoro del arca perdida. La vieron, ¿verdad? Bueno, ese era el arca que andaba buscando Indiana Jones. Algunos creen que está enterrada en el monte Moria. No se sabe dónde está. Y Dios le escondió todo esto a Israel porque la estuvieran adorando en este momento, si la encuentran. Y eso ya no tiene ningún valor. Si la encontraran, ahora sí yo la puedo agarrar, la puedo tocar y no me pasa nada como a Usa. ¿Por qué? Porque la realidad de esa arca está ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él tapó todos nuestros pecados. Y toda la ley que no cumplimos, que estaba dentro del arca, Cristo la tapó con su sangre carmesí y pagó todo a Dios, de modo que Dios ya no nos ve a nosotros violadores de su pacto y su testimonio, porque su Hijo pagó con su sangre por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Los querubines ya no nos prohíben la entrada al Señor. ¿Por qué? Porque nos dio el Espíritu Santo. Y yo entro a Dios como Pedro por su casa. Eso lo dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos dice que nosotros nos acerquemos. ¿A dónde? Al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. Y cuando Él dice que entremos, Él nos está diciendo que osamos, nos tiramos, que entramos como Pedro por su casa. Querubines no me dicen: un momento, usted pecó ayer, no puede entrar. No, ¿cómo que no? Ya pedí perdón, Señor, y aquí estoy, he aceptado a Cristo. Y Cristo es el sacerdote de esa realidad. Y Él dice: bueno, que entre, puede entrar todas las veces que quiera. ¿Cuál querubín me va a impedir a mí? Pero para ellos sí, ellos no podían entrar a esa presencia hasta que Cristo viniera. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a terminar. Gracias al Señor, a ustedes que están allá en casa, sobre todo los que están en diferido. Les animamos a seguir estudiando el Éxodo, descubrir en este maravilloso libro a Jesucristo y su realidad espiritual. No se pierdan el próximo miércoles, vamos a ver otros elementos maravillosos con nuevas realidades y partiremos de este siempre a través del libro de los Hebreos. Muchas bendiciones para todos. No se olviden, en Facebook siempre Iglesia Bautista Metropolitana HN. Así, estamos en Honduras, un país bello, hermoso, que ama a Jesucristo. Y recuerda, siempre nosotros estamos dispuestos a orar por ti. Escríbenos allí en el inbox nuestro y dinos quién eres, cómo te llamas, cómo quieres que oremos por ti. Y si estás en Honduras y vives en la colonia El Roble,
ya estamos aquí. Aquí adoramos a Dios. Te invitamos a nuestros cultos los domingos 9 a.m. y por la noche a partir de marzo, que estaremos comenzando a las 5 p.m. A las 5 p.m. para que puedas venir con tu familia. Si vives en Colonia del Roble, en el noroeste de la ciudad de San Pedro Sula, trae a tu familia, trae a todos, que aquí tienes la iglesia muy cerca. Muchas bendiciones para ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.